Inversión y recibimos ya a Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Jornada repleta de datos macroeconómicos, pero sobre todo subrayada en rojo por esa cita con Powell, con la Reserva Federal, y después, sobre todo, de haber conocido ese dato clave también de la semana, como esa inflación ha caído más de lo que se esperaba en Estados Unidos, pero como esa subyacente sigue siendo pegajosa. ¿Cuál es el marco con el que va a responder Jerome Powell y qué esperas de la cita de hoy? Bueno, de la cita de hoy prácticamente espero lo mismo que el mercado ahora, que prácticamente en estos momentos se han desplomado las expectativas o las probabilidades de variación de los tipos de interés. Hasta ayer prácticamente había todavía alrededor de un 20 o un 25% del mercado que esperaba que a lo mejor podía subir los tipos de interés. No eran mayoritarios, pero por lo menos era una relativa cantidad. Ahora prácticamente está en el 5%, con lo cual de alguna manera todo parece apuntar a que la Reserva Federal hoy mantenga los tipos. Queda como siempre la cita de julio, y aunque las probabilidades se han reducido más marginalmente, del 75% al 60% por parte del mercado de que haya una movida de tipo de interés en julio, queda todavía una cierta posibilidad de que de alguna manera el Banco Central se vea obligado a tomar algún tipo de decisión. No sé si dependerá un poco de lo que ha venido pasando con la inflación. Y ahí es muy interesante lo que acabas de decir tú, porque el problema sigue siendo la inflación subyacente. A mí no me gusta medir mucho los índices a través de las tasas interanuales, puesto que cuando llevamos un proceso que dura más de un año de subida de precios, pues pierde un poco de sensibilidad. En el primer año, obviamente, la tasa interanual puede decirnos algo, pero ya en el segundo año, pues de alguna manera lo único que está haciendo es comparándolo con un año atrás, y entonces sí, ha crecido menos, pero sigue creciendo. Entonces me gusta tener una visión más bien de lo que pasa mensualmente. Y hay un patrón. Desde mediados del año 2021 la tasa subyacente se dispara. Fíjese que desde la crisis hasta prácticamente la pandemia era extrañísimo que hubiera un incremento mensual del 0,3%. De hecho, en esos prácticamente décadas solo hubo un mes que creció un 0,3%. Y prácticamente desde la pandemia los incrementos, primero, todos los meses hay incremento. Anteriormente podía haber decrementos de los precios o incrementos, pero sobre todo nunca por encima del 0,2 y muy poco, y prácticamente uno por encima del 0,3. Pero a partir como digo, desde mediados de 2021, los incrementos mensuales han estado del orden en una primera etapa de entre el 0,6, 0,5, 0,7, y lo que ha conseguido ahora mismo la Reserva Federal es bajarlo hacia una zona que va entre el 0,3 y 0,4. Bueno, uno puede interpretar que es poco, pero un 0,3 mensual perennemente prácticamente nos pone en una inflación del 3,6% aproximadamente, y el 0,4, que es lo más habitual, nos pone prácticamente casi en el 5%, con lo cual sigue siendo todavía un problema y hay que tener una predisposición para seguir haciendo que esas tasas mensuales vayan otra vez al orden que era normal. Y el orden normal obviamente eran incrementos por debajo del 0,3% como media mensual, y se vayan hacia el 0,1, 0,2. Ahí ya conseguiríamos prácticamente el objetivo. Por lo tanto, se ha logrado bajar de una tendencia que podía ser a lo mejor el 6%, ahora una tendencia que podría ser el 5% como tendencia del índice, pero hay que seguir haciendo cosas, puesto que este índice tiene que irse hacia el 2 o al 3%. Y por lo tanto, de alguna manera, la Reserva Federal no ha hecho todavía todo su trabajo. Quizás le hace falta el apoyo del gobierno, puesto que la inflación tiene un origen monetario y por lo tanto es una política monetaria excesivamente laxa que ahora está corrigiendo, pero la política fiscal sigue siendo muy laxa y no hay nada a la vista que pueda controlarlo. Por lo tanto, para julio o para los meses siguientes, lo importante sería ver si el gobierno de alguna manera empieza a controlar el déficit, pues obviamente el camino de la Reserva Federal será más corto, pero si el gobierno, como hemos visto en la última negociación para el límite del endeudamiento, se empecina en continuar gastando mucho, pues me da la impresión de que la Reserva Federal de alguna manera va a tener que compensar esa falta de control de la inflación por parte del gobierno con más esfuerzo por parte de la política fiscal. Precisamente por lo que está señalando,
pone sobre la mesa la necesidad de un cambio en esa política económica, cosa que parece difícil, y el reconocimiento de cómo en el fondo esa subyacente que se está haciendo perenne abre la puerta a vivir con una inflación más alta, más elevada. Una de las cuestiones que se pone sobre la mesa es que si realmente la pausa que se espera para el día de hoy se convirtiese en parada, podría hacer que precisamente esos niveles de inflación ya pasen a ser algo más normales. Se tenga que convivir con una inflación más elevada. ¿La FED, como señalabas, va a tener que actuar, o crees que dejaría todavía margen para que se mantenga esa inflación elevada, o esos tipos altos podrían llevar a nuevas subidas? Bueno, es interesante el tema que planteas, puesto que prácticamente casi Krugman en su último artículo en el New York Times prácticamente se estaba planteando de que el objetivo debería pasar del 2 al 3%. De alguna manera, si eso llegara a ser aceptado como tal, pues obviamente digamos que buena parte del esfuerzo de la Reserva Federal lo estaría consiguiendo. Estaríamos en una inflación prácticamente entre el 3 y el 5% si la subyacente continúa en estos niveles. Haría falta muy poquito como para tener completamente el control de la situación. Pero yo insisto que creo que nos estamos empeñando en que la Reserva Federal tiene que hacer todo este trabajo, y yo creo que el trabajo debería hacerlo. En estos momentos ya toca que la política fiscal empiece a hacer su parte en el trabajo para el control de la inflación, sobre todo para evitar que los tipos de interés tengan que subir demasiado, puesto que si no hay colaboración por parte de la política fiscal, los tipos van a tener que seguir subiendo, puesto que, a no ser que, como decía antes, se establezca que el objetivo es el 3%, pero si queremos mantener el objetivo del 2%, estos incrementos mensuales que se están teniendo lugar como normalidad de la inflación subyacente en torno al 0,3-0,4 son incompatibles con una inflación del 2%. Por lo tanto, insisto y vengo insistiendo mucho que el problema ahora mismo ya debería ir trasladándose hacia la política fiscal. Pero ahí las noticias no son muy positivas. Justo antes de salir el dato de IPC tuvimos el déficit presupuestario y se fue a 240.000 millones, cuando justo hace un año eran apenas de 60.000 millones. Pero lo que es más grave, los ingresos acumulados de los últimos 12 meses llevan como 6 meses cayendo. Y sin embargo, los gastos acumulados en los últimos 12 meses llevan 6 meses subiendo. De hecho, en estos momentos, mis expectativas es que el déficit puede acabar en el 1,5. Uno podría decir, eso es mucho. Mire, es que en los 8 primeros meses ya llevamos casi 1,15 billones. Antes de la pandemia, los déficits no llegaban al billón. Después de la pandemia ya se ha hecho normal que hayan sido 2, incluso hasta 3 billones, y ahora prácticamente estamos en los 8 primeros meses 1,15. Le quedarán alrededor unos 400.000 más, con lo cual acabaremos en 1,6 billones de dólares de déficit. Eso, para que tenga usted una idea, es el 6% del PIB americano. Entonces, ¿cómo es compatible que podamos tener una inflación controlada cuando el gobierno se dedica a tener déficits del 4,5%, del 5%, del 6%? Eso es absolutamente inadmisible. Por lo tanto, yo creo que el trabajo ahora mismo debería ir centrado más hacia la política fiscal que hacia la política monetaria. Hace falta un ajuste presupuestario a nivel global y en Estados Unidos en concreto para tener una inflación controlada y no tener que cambiar el objetivo, que sería en cierto modo hacernos trampas en el solitario. Por lo difícil que parece, lo estás poniendo sobre la mesa, que se espere una política fiscal que haga lo que debiera hacer en esa receta para atajar la inflación, el escenario, por tanto, queda en esa batalla que tendrá que tomar de nuevo o mantener el testigo tomado la Reserva Federal. Queda también mirar al dólar en un momento en el que está ese proceso de desdolarización, de cuestionamiento, pero que sigue siendo la reserva por excelencia. ¿Cómo ves al dólar? Bueno, en general yo creo que ahora mismo el dólar, o sobre todo con respecto al euro, yo creo que seguimos estando en ese proceso de corrección que varias veces ya he comentado. Parece que le cuesta subir por encima de los 1,08. Ayer incluso con el dato de inflación parecía que definitivamente rompía la barrera del 1,0820 y se iba ya a dar por finalizada la corrección, pero no, inmediatamente ya una vez pasada las alegrías, pues se ha vuelto otra vez por debajo del 1,08, con lo cual de alguna manera significa que todavía estamos en un proceso de corrección. El dólar yo creo que, corrección del euro me refiero. El dólar yo creo que todavía puede recuperar algo más. Yo no descartaría todavía que se puedan ver a lo mejor en el corto plazo niveles de los 1,06 aproximadamente,
pero desde luego el medio plazo no es positivo para el dólar. En el medio plazo el dólar está muy sobrevalorado y el euro muy infravalorado, y por lo tanto yo creo que el proceso de corrección, una vez acabe, que será cuando ya prácticamente se quiten este exceso de posición compradora que tiene en el mercado de futuros el euro, pues podríamos llegar a ver niveles por encima de los 1,10, 1,15. Hay un tema también muy importante que es el tema de la desdolarización, que un poco lo comentabas, y aquí querría un poco comentar lo que prácticamente ayer dijo la propia Yellen, que uno tiene que empezar a acostumbrarse a que cada vez el dólar sea menos divisa del sistema. Y eso tiene sus implicaciones inflacionarias también, puesto que, dado que hemos preferido la desglobalización a una desdolarización global, la desglobalización es inflacionaria. Por lo tanto, hay que tener un poco de cuidado, porque controlar la inflación con estos mimbres que tenemos ahora tan endebles va a ser completamente difícil. Pues con todo esto y mirando, estábamos hablando un poco ahí ya con ese eurodólar, también en 2 días llega la reunión con el Banco Central Europeo. Hemos visto cómo en España ha corregido la inflación, en Alemania hemos visto que se mantenía el 6,1%, hoy los índices de precios al productor hundiéndose en Alemania. ¿Cuál es el escenario que auguras para esa cita con el BCE? Hombre, yo creo que aquí ya la situación está un poco más clara en el término de que, primero, los tipos de interés están más bajos en Europa que en Estados Unidos. El proceso se empezó más tarde en Europa que en Estados Unidos, y el problema sigue siendo exactamente el mismo, un descontrol obviamente de la inflación subyacente, no tanto de las inflaciones ligadas a energía, que yo creo que es donde realmente ha hecho que la tasa general baje en la velocidad a la que está bajando. Yo creo que aquí vamos a tener por lo menos una subida de tipos de interés, y es muy probable que incluso en la siguiente reunión vuelva otra vez a subir los tipos de interés. Yo creo que a partir de ahí, yo creo que el Banco Central Europeo, que yo creo que tiene un límite un poco más bajo que el americano, hay que tener en cuenta que la economía europea está incluso más cerca de un proceso recesivo que la americana, aunque ambas están prácticamente casi en las puertas o si ya no están dentro. Y por lo tanto, de alguna manera, yo creo que con estas 2 subidas de tipo de interés ya podríamos tener por finalizado el proceso de subida en Europa, o por lo menos el de esperar y ver. El tema sigue siendo prácticamente el mismo en el fondo que en Estados Unidos, y es la necesidad de una política fiscal algo más restrictiva. Desde la pandemia prácticamente los presupuestos de los gobiernos, al calor de un poco de las necesidades de la pandemia, pues se han disparado. Han tenido incluso hasta el apoyo de los programas de QE por parte de los bancos centrales, y de alguna manera reducir toda esa situación va a costar bastante más de lo que en principio puedan hacer los bancos centrales. Quizás por eso los bancos centrales en estos momentos no pueden ir reduciendo la liquidez extra que habían inyectado a través de la compra de deuda pública. Yo creo que ese es el gran problema ahora mismo, y por eso por lo que los bancos centrales, que habitualmente critican la política fiscal, en este momento no están criticando la política fiscal, quizás porque todas las políticas de aumento de liquidez a través de la compra de deuda pública ha convertido una especie de política monetaria muy ligada a la fiscal, y de alguna manera se ven un poco atrapados los banqueros centrales en esta trampa que se crearon ellos mismos. Pues Alexis Ortega, socio director de Finagente Gestión, ha sido un verdadero placer, como siempre. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Hasta la próxima.